Muchas gracias. Agradezco muchísimo esta generosa invitación que me hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para estar hoy en este evento. Como hace 30 años que fui invitada como asesora en los diálogos de San Andrés Acamchem, aquí seguimos, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos. Muchas gracias por invitar. Mi participación se llama La tormenta y quienes la padecen. Todo esto es mi experiencia como abogada litigante, defensora de pueblos y comunidades indígenas y ejidos. Ay, licenciada, ¿cómo quiere que avance su asunto si los campesinos no traen dinero, traen pura mala suerte? Esta frase me la dijo el secretario de un juzgado federal. Ilustra la mentalidad y el criterio que prevalece en el Poder Judicial, donde los ciudadanos van a pedir justicia. En los tribunales, la tormenta es intensa y constante, y no es un solo verdugo, son múltiples y variados. Están las empresas nacionales y extranjeras que se apoderan de las tierras y los recursos que existen en los territorios. También como verdugos están los jueces, la burocracia, los gobiernos, los sicarios que trabajan para las empresas, cuyo trabajo es trabajo, entre comillas, amenazar, intimidar o asesinar a quienes se atreven a acudir a los tribunales a demandar a las poderosas transnacionales, buscando que les restituyan sus tierras y todo aquello que les despojan y les roban. En los juzgados hemos librado batallas muy cruentas y crueles, irritantes, desiguales, injustas. En los 30 años que llevo litigando, la ausencia de justicia es una de las formas de la violencia que se ejerce en contra de comunidades y ejidos, en contra de quienes no tienen dinero. Entre los crímenes o delitos, como también los podemos nombrar, está el despojo de tierras, de los cultivos, de los bosques, de la milpa, del agua, de los recursos naturales, de los recursos minerales. En resumen, la destrucción de la vida biológica, un acto criminal muy grave que elimina todo aquello que tiene vida. Lo hacen de formas muy variadas, desde las sutiles hasta las violentas. Los verdugos van tomando cada uno su parte en el proceso de acabar con la vida de los campesinos y sus familias. Llegan las empresas mineras nacionales y extranjeras, inmobiliarias, cableras turísticas y gobiernos federal y estatal con sus megaproyectos, ofreciendo grandes beneficios. Pero una vez que empiezan a ejecutarlos, comienza también la destrucción. Después de 5 años de litigio que hicimos en contra de una empresa minera canadiense, hace pocos meses el comisariado ejidal nos dijo, voy a decir lo que el comisariado nos dijo: licenciada, hasta aquí llegamos. El mero de los malos nos mandó llamar, nos llevaron a un lugar donde estaba él con 4 hombres armados, con muchas groserías. Nos dijo: ¿qué andan haciendo? Están perjudicando a la minera y a muchas empresas y no lo voy a permitir. A mí me encargaron que pare este pedo y no quiero ninguna demanda contra la mina. No quiero que se vuelvan a parar en el Tribunal Agrario. Se los digo como amigo, pero si no entienden, luego no anden chillando. Eso dijo. Esta empresa tiene una concesión por miles de hectáreas
con una duración de 30 años, con derecho de ampliar a otro periodo igual. Y además la concesión está a nombre de otra empresa y tampoco existe un plano donde se delimite la superficie que abarca la concesión. Es decir, no tienen límite en la superficie a destruir. Tampoco necesitan 30 años para destruir todo vestigio de vida y convertir un ejido o un pueblo indígena en un páramo árido y contaminado, donde ya no se puede sembrar nada, porque la tierra ya no es propicia para cultivar, pues ya es tierra muerta. Para otorgar la concesión sobre las tierras de este ejido, no se les pidió autorización. Se enteraron cuando llegó la minera a realizar trabajos. Entonces, la batalla que emprendimos fue para proteger una necesidad esencial y básica, que es la vida de las personas, de los pueblos, el derecho mínimo a la sobrevivencia. Este derecho está enfrentado a la avaricia y a la voracidad de los verdugos. Utilizaron dinamita para desmoronar los cerros, sepultando todo el pueblo bajo los escombros, las casas, el mercado, la iglesia, la escuela, el panteón. Los muertos quedaron sepultados por segunda vez en los escombros del cerro. En el proceso para sacar y saquear toneladas de oro y plata, desarrollaron un proceso en el que utilizan arsénico y otros químicos que son mortales. Los verdugos buscan que se legalicen los despojos y la destrucción que provoca su codicia. En los tribunales simplemente se ejerce el poder, y no para hacer justicia ni para darle la razón y el derecho a quien la tiene, sino para favorecer a los verdugos y respaldar los crímenes que cometen en contra de los pueblos. Aún con todo eso en contra, le ganamos el juicio a la transnacional en una segunda instancia, en un tribunal colegiado. Pero falta lo peor. En un tribunal colegiado ganamos un amparo. La empresa minera estaba segura que iba a ganar también en ese tribunal, pero no fue así. Por eso utilizaron la violencia y echaron mano de los sicarios para amenazar al comisariado. El tribunal colegiado había ordenado que se realizara un trabajo para determinar todos los daños que la minera le había causado al ejido y resarcir los daños. La minera presentó un documento donde decía que no contaminaba porque el nivel de la contaminación que hacían ellos estaba dentro de lo permitido por la norma. Y además que los ejidatarios estaban bien contentos porque vivían mejor en las casas prefabricadas donde los habían reubicado que en las casas que tenían antes en el pueblo que destruyó cuando dinamitó el cerro. Una verdadera infamia. Pero de nada les sirvieron las mentiras, ni sus artimañas, ni sus prácticas corruptas. Sin embargo, con amenazas y violencia logró lo que no pudo en tribunales con argumentos jurídicos. Obligaron al ejido a desistirse de un asunto que ya habíamos ganado. Tuvimos que retirarnos por la amenaza que le hizo el sicario a los 3 del comisariado de que si no le paraban iban a ir contra sus familiares y que luego no vinieran a chillar. Se habla mucho del Estado de Derecho, pero ese discurso es una especie de neblina muy densa para disimular la desigualdad absoluta que existe en el trato que reciben en el Poder Judicial los que tienen dinero y quienes no lo tienen, que se refleja en la frase que me dijo el secretario de ese juzgado de que los campesinos no traen dinero, que traen pura mala suerte.
y por esta razón no avanzan sus asuntos. Los litigios son muy lentos o están paralizados porque no se presenta el perito, porque no hay traductor, porque no están notificados los demandados, porque no se presentan los testigos de los contrarios, por múltiples maniobras que realiza la contraparte y que los tribunales permiten. Por ello, los juicios se van alargando y tardan años para obtener una sentencia. Esta situación tan compleja y tan desigual se presenta en todos los casos que llevamos en contra de las sociedades mercantiles de todo tipo que se apoderan de las tierras y de todo lo que existe en los territorios de los pueblos indígenas y de los ejidos. Todo esto representa una forma de dominación disfrazada de Estado de Derecho y de igualdad ante la ley. También el clasismo, el racismo y la discriminación existe en los tribunales y es muy notorio. Por ejemplo, a los empresarios, a la patronal y a sus abogados les permiten entrar hasta la oficina del magistrado. A los campesinos solo se les atiende en la planta baja, en una oficina que le llaman audiencia campesina. Si no tienen cita con su señoría, no pueden pasar, tienen que pedir una cita por correo electrónico, donde tardan semanas en contestar y además solo se permite la entrada de una sola persona. Y entonces viene una disputa, una batalla para que nos permitan entrar a los tres del comisariado y al abogado. Hasta en este gesto casi banal se padece la desigualdad y la discriminación. También el desconocimiento de los jueces del marco jurídico agrario genera decisiones ilegales y cuando les hacemos notar su ignorancia se enfurecen y llaman a seguridad para que nos echen fuera del edificio. En la primera audiencia, cuando empezamos el juicio contra la minera, el secretario del tribunal, como parte también de los verdugos, se dirige a los campesinos y les dice que deben sentirse muy afortunados, que tienen mucha suerte de que la minera se encuentre en su ejido, porque si se va, ¿qué van a hacer entonces? ¿Dónde van a trabajar? Si es la empresa la que les da de comer a sus familias, tienen que pensar lo que están haciendo, porque van a ser responsables de dejar sin trabajo a muchas personas. Es decir, no deben demandar, sino agradecer al verdugo todo lo que hace. Otros actos de desigualdad que se registran es el caso de nuestros testigos, que muchas veces son las personas de más edad de la comunidad, los más ancianos, porque son los que saben de la historia de su comunidad y la razón por la que demandaron a la transnacional. Sin embargo, con absoluta falta de respeto y de cortesía, cuando están dando su testimonio, el magistrado los interrumpe y les dice, eso ya no, eso ya no. En cambio, a los testigos de la contraparte les permite que declaren largamente una serie de mentiras y el propio magistrado les hace preguntas que tienden a favorecer a la empresa. Tengo que reclamar y decirle que ese no es su papel y entonces me amenaza con sacarme del juzgado. Evidentemente no me salgo, pero se genera otra disputa y es en cada gesto y en cada palabra donde se advierte el desprecio que ellos sienten por los campesinos que están peleando por un derecho a la sobrevivencia. Está también la falta de traductores. Cuando se trata de un testigo que no habla español y solicitamos el traductor, siempre nos dicen que no es necesario porque la persona entiende español y para ello le preguntan ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Siempre les hablan de tú, aunque sea la persona muy mayor de una comunidad. Entonces dicen, ¿ya ve cómo sí entiende español? En la mayoría de los casos, este tema se termina en que cada una de las partes
llevamos nuestro propio traductor, a pesar de que es un derecho previsto en la Constitución y por ello es el tribunal quien lo debe proporcionar. En toda esta situación de desigualdad que existe, también está el control que ejercen las dependencias del Ejecutivo Federal sobre los campesinos. En este caso, la Procuraduría Agraria. Decide esta dependencia respecto a las convocatorias para realizar una asamblea, es decir, no hay ninguna autonomía de los ejidos o comunidades, ni siquiera para convocar a su asamblea. Cuando un grupo de ejidatarios quiere una asamblea y el comisariado se niega a convocar, deben acudir a esta dependencia para que convoque. Esto porque la ley agraria no les autoriza para que ellos convoquen por su cuenta. Esto significa que ni siquiera tienen la libertad para convocar a su asamblea donde puedan tratar asuntos importantes y urgentes de su comunidad. Por ejemplo, para destituir a un comisariado que está actuando a favor de los verdugos o porque firmó un contrato que la asamblea no aprobó. Esto sucede también cuando esto sucede porque también esta dependencia del gobierno es parte de los verdugos que hacen equipo en contra de las víctimas. La Procuraduría Agraria solamente convoca cuando se trata de una asamblea para que las sociedades mercantiles hagan un contrato de ocupación de tierras para desarrollar sus megaproyectos y darle un tinte de legalidad a esos contratos realizados con artimañas totalmente lesivos para los pueblos. En estos casos hasta llevan redactada previamente el acta de asamblea. En el grupo de verdugos también están los notarios. Ellos hacen escrituras sobre las tierras ejidales y comunales y esas escrituras de propiedad privada producto del despojo. Los jueces les dan todo el valor jurídico por encima de los documentos oficiales que prueban la propiedad de los pueblos sobre sus tierras, como las resoluciones presidenciales, los planos oficiales y aún por encima de los títulos virreinales. Existe una especie de telaraña que tejen los verdugos para atrapar a sus víctimas. Lo que une esta telaraña es el dinero, la avaricia, el poder, la rapiña, llevar a cabo sus proyectos de despojo, de destrucción y de muerte. Sus hilos son muy sutiles, pero muy fuertes, porque también tienen a su disposición las leyes mediante las cuales se ha institucionalizado el despojo de tierras y de todo lo que se encuentra en ellas. En realidad, las leyes a las que todos los ciudadanos debemos sujetarnos es un modo de control que se ejerce desde el poder. Es muy larga la lista de los crímenes que cometen los verdugos en esta intensa y destructiva tormenta, pero lo que también es cierto, muy cierto, es que los verdugos y su telaraña no son invencibles. En contra de toda la telaraña que han construido, se contrapone la resistencia, la rebeldía y la esperanza de las víctimas que la padecen. Y esta es mucho más grande y poderosa, porque tiene como sustento esa capacidad de imaginar un mundo distinto, otro mundo posible, de no aceptar solo asumirse como víctimas y padecer la injusticia, sino estar dispuestos a no rendirse, a no claudicar, a estar a la altura de las circunstancias, como una muestra de poder y de dignidad, para lograr una justicia verdadera, una justicia radical, una justicia plena para todos. Muchas gracias.